Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. Los partidos del Mundial de Rusia 2018, como sabemos, está ya a la vuelta de la esquina, un poquito más de 20 días para que arranque la justa deportiva más importante del mundo. Serán transmitidos en los cines de la Ciudad de México. El Mundial de Rusia 2018 llegará a la pantalla grande el próximo 14 de junio. Será una cadena de cine la encargada de transmitir en vivo 30 partidos del Mundial en al menos 229 cines del país. Pues bueno, es una experiencia masiva, muy interesante. Justo como decía Francisco Javier, va a ser un Mundial donde vas a poder verlo en todas las plataformas. Y bueno, imagínate pues en todas las plataformas realmente, ¿no? Porque ahora en cine también lo puedes ver. Desde el partido de inauguración Rusia contra Arabia Saudita, los encuentros de México contra Alemania, Corea del Sur y Suecia, 4 partidos de octavos de final, 2 partidos de cuartos de final, las 2 semifinales y la gran final serán algunos de los encuentros que se transmitirán. El costo del boleto de salas tradicionales es de 50 pesos, mientras que en salas VIP es de 99 pesos, además de que habrá abonos que contarán con 5 boletos respectivamente. Con imágenes de Sergio Villanueva, Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y mañana función de box en la zona de Polanco. Los boxeadores mexicanos Eduardo Hernández, Juan Pablo Romero, Elías Emigdio, Lourdes Juárez y Jackie Calvo encabezan el cartel de la función que se llevará a cabo este viernes en el Teatro Moler en la Ciudad de México. Rocky Hernández sostendrá su primer pelea del año ante el filipino Dorian Francisco, en combate donde estará en disputa el título mundial juvenil superpluma del CMB. Por su parte, Lourdes Juárez, hermana de la famosa Barbie, se medirá en una pelea de revancha con Jackie Calvo, a la que superó en noviembre del 2014. Los olímpicos en Río 2016, Elías Emigdio y Pibi Romero, sostendrán peleas como parte de su preparación para buscar un combate de título mundial. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, hoy fue presentado el español Andrés Iniesta como nuevo jugador del Vissel de la liga japonesa. Fue todo un día de eventos para el español, lo llevaron incluso a conocer, son escenas de ese momento, lo llevaron a conocer al equipo de béisbol, muy famoso en aquel país. Este equipo es de la ciudad de Kobe, allá en Japón, y hasta lo sabemos, jugó toda su vida con el Barcelona. Fue despedido el fin de semana pasado con un adiós muy emotivo, todo un símbolo también de la selección española, uno de los mejores futbolistas del mundo. Bueno, pues se va, como suelen hacerlo todos, ya en esta última parte de su carrera, a asegurar todavía más su patrimonio. Le van a pagar una millonada allá para jugar en la liga japonesa, que tampoco le va a exigir demasiado ya en cuanto a rendimiento en lo deportivo. Y precisamente estuvieron hablando en las redes sociales mucho de la llegada de Andrés Iniesta a Japón, donde será compañero de Lukas Podolski, un polaco que también tuvo sus buenos años en el fútbol español y otras ligas europeas. Ahí está precisamente Iniesta, tema de redes sociales el día de hoy. Es la información deportiva, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Otro tema que se posicionó en las redes fue...